El título de la actividad de hoy es Desafíos en la práctica clínica actual acerca de la actividad del analista. Tenemos dos panelistas conocidos por todos nosotros, José Milmaniene y Norberto Maruco. Antes de empezar la actividad, les quiero comentar que, avisos parroquiales, como le decía a José, que es el 7 de mayo, en el espacio de formación permanente en diálogos con el autor, vamos a comentar el libro de Fernando Uribarri y Green acerca del psicoanálisis contemporáneo. Eso es el 7 de mayo a las 9 de la mañana. Y la próxima actividad de formación permanente, que es el cuarto martes de mayo, va a estar coordinada por José Milmaniene. Vamos a tener de panelistas a Ben-Yakar y a Zuckerfeld, y se va a llamar La práctica clínica actual frente a los desafíos de la época. Bueno, le damos la palabra a Norberto Maruco y comenzamos. Buenos días, ¿se escucha? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá en esta mesa de formación permanente y la invitación de José Analía. Con José tengo un largo recorrido hecho y es una de las personalidades, me parece, del psicoanálisis en APA. Entonces, discutir con ustedes y discutir con él algunas ideas que yo voy a desarrollarles, espero que sea fructífero para todos. José tiene a su cargo, con formación permanente, una de las zonas del psicoanálisis actual en el mundo, digamos, que es clave. O sea, nosotros partíamos de una idea de que la formación psicoanalítica dependía de instituto, que es así para los candidatos, pero en realidad, cada vez más pienso que la verdadera formación es la formación permanente. Yo me acuerdo que alguien que llevó adelante esta idea de formación permanente fue Eduardo Aguejas, que quiero hacer un reconocimiento a él en este momento, porque tomó muy en serio la idea de formación permanente, no era simplemente un título. Pensó, y creo que nosotros seguimos en esa línea, pensó en un psicoanálisis que nos comprometa a nosotros, no solo a los candidatos. El futuro del psicoanálisis no depende de los candidatos, como uno dice siempre, depende también de lo que hagamos nosotros. Para hablar de este tema, que yo lo podría llamar perfectamente psicoanálisis o práctica psicoanalítica contemporánea en lugar de actual, es necesario para mí ubicarme en un contexto actual, en un contexto del psicoanálisis contemporáneo. En este contexto del psicoanálisis contemporáneo, yo veo algunos problemas que después se deslizan a la práctica psicoanalítica actual. Uno de los problemas, que ya he dicho en muchas otras presentaciones, es que yo veo como un peligro la Babel teórica que ha descendido a una Babel práctica en psicoanálisis. Cuando digo esto, sé que, por ejemplo, a mi amigo Abel esto no le va a gustar, pero es así. O sea, me parece que en APA no falta, y esto lo dijo Horsten el martes pasado, creo, nos falta un fuerte debate interno, intrateórico, antes que meternos, me parece, en el desarrollo intenso de la interdisciplina. Me parece que la interdisciplina es valiosa si nosotros podemos poner buenas aduanas. Buenas aduanas, que quiere decir que certifiquen los pasos, que un concepto va de un lado a otro de manera adecuada, precisa y útil para ambas disciplinas. Pero me parece que antes que eso, que es muy tentador, es el ofrecimiento de la filosofía, de la sociología, de las neurociencias, es altamente tentador e importante, nos debemos, me parece, un debate interno, intrateórico. En este debate interno, intrateórico, a mí me parece que tenemos que quizás convenir en algo que es difícil, consensuar algo. Esta idea de consenso me parece que es otra cosa importante en las sociedades psicoanalíticas, ¿no? Consensuar algunas ideas claves, centrales para que nuestro desarrollo sea más firme, más sólido, más clínico incluso. En este problema de las teorías,
cuando vuelvo a decir teorías, perdónenme que insista en esto, me parece que no estamos lejos de empezar a incluirnos en sectas psicoanalíticas que se manejen por contraseñas. ¿Qué quiere decir manejarse por contraseñas? Que yo, para pertenecer a un psicoanálisis cada vez más comprometido en las certezas, no tengo certeza, tengo básicamente incertidumbre, esta angustia que nos rodea a todos nosotros, formación permanente, nos llevan a encontrar un reaseguro en una teoría que nos permita, a través de contraseña, compartir un lugar de certeza lo más posible y un reaseguramiento interno. ¿Es esto malo? No es malo. Lo que digo es que uno tiene que saber que esta tendencia a no escuchar otras teorías tiene mucho que ver con la pertenencia a una secta que nos da coherencia. ¿Qué significa esto de la angustia? Significa otro problema que tiene el psicoanálisis contemporáneo. Me parece que estamos cada vez más poblados de angustia, porque el mundo se ha hecho un mundo cada vez más incierto. No sé si el mundo es más incierto. Lo que es más incierto es la posición nuestra frente al mundo. Antes no teníamos información, no teníamos una serie de cosas, por lo cual no conocíamos demasiado el mundo. Nuestro mundo se circunscribía al mundo familiar. Hoy, desde los 5 o 6 años, la tecnología nos lleva a conocer el mundo, a estar en contacto con el mundo. Mis nietos se conectan por online con gente de otros países, de otras culturas. Entonces digo, esto es algo que tenemos que tener en cuenta para pensar la práctica analítica actual. A mí me parece que algo en lo que podemos tener consenso en el psicoanálisis internacional, creo, es que hay una figura dentro del psicoanálisis que es relevante. Una figura que se destaca claramente con una luminosidad especial frente al resto de los analistas posteriores, y que es Freud. Me parece que en esto no debe haber muchas dificultades en consensuar que si Freud ocupa este lugar en el descubrimiento del psicoanálisis y en el desarrollo de la teoría psicoanalítica, nosotros podamos proponernos, de algún modo, desde las capillas en que estamos incluidos, Winnicott, Klein, Lacan, Green, lo que ustedes quieran, poder incluirnos en un compromiso de una nueva relectura de Freud. Nueva relectura de Freud que quizás nos permitiría entrar en algunos consensos que nos den una seguridad de una disciplina con algo científico. Piensen lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en España, donde hay riesgo de que se apruebe una ley por la cual el psicoanálisis está incluido en ciencias como cultas, no científicas. Estamos en una situación de peligro porque lo que decíamos antes de que el psicoanálisis se puede comparar con cualquier ciencia extraña de las pseudociencias, es realmente un problema que tenemos ahora. Esto es concreto. En España estaba discutiendo eso y en Francia también. Entonces, lo que yo digo es, hasta acá, lo que yo digo es, tratemos de pensar si la seguridad que nos da la pertenencia a una línea teórica inexpugnable no es un descrédito para el psicoanálisis, sino es una detención de su desarrollo que evidentemente tiene que desarrollarse. Hecho este comentario general, quiero decirle ahora mis pautas con las cuales yo enfrento este tema. Por ejemplo, yo pienso, cosas que ustedes ya conocen, que el aparato psíquico es más que el lenguaje. Esto es una definición importante porque no es una crítica a un cierto momento de Lacan donde privilegió el lenguaje por sobre todas las cosas, que no corresponde al ultísimo Lacan, digamos. Esto lo podemos discutir después con José ampliamente y con ustedes. Pero digo, esto apunta a descubrir que en la relectura de Freud uno puede descubrir en el último Freud, podemos equipararlo al ultísimo Freud, ultimísimo Freud, como lo hace Miller con Lacan, uno podría pensar, ¿qué es este Freud? Que después de haber descubierto que la realidad exterior no existía, después de haber descubierto que en realidad lo que provocaba la enfermedad, el síntoma, la histeria, era el deseo inconsciente de producir determinadas actitudes. Entonces, no había un violador externo. Freud dice, me arrepiento, mis histéricas me engañaron. Lo que existía era un deseo inconsciente de provocar la escena histérica. 2019. Si Freud dijera esto, estaría en un lugar excomulgado,
crucificado, pero es lo que dijo Freud. Y Freud con esto se metió de lleno en el mundo de la noche, descubrió el sueño y se olvidó de la realidad exterior. Ahora, nosotros podemos hacer una lectura y quedarnos en este Freud, donde la realidad exterior no existe. Entonces, cuando yo digo que yo creo que el aparato psíquico es más que el lenguaje, me refiero a Freud, que en un momento privilegió el lenguaje por sobre todas las cosas. El libro de los sueños, el chiste y su relación con el inconsciente, etcétera, etcétera, etcétera. El ultísimo Freud es el que se plantea en varias oportunidades y fantásticamente en sus construcciones en psicoanálisis, se plantea, hay algo que se produce previo al lenguaje. Es algo que no llegó al lenguaje, pero esas huellas de lo que pasó antes del lenguaje se inscriben. Entonces, vuelvo a decirle mi relectura. Si yo me meto en ese Freud, tengo que pensar que hay algo que va más allá del lenguaje. ¿Qué es esto que va más allá del lenguaje? Y los primeros 2 años de vida. Entonces digo, pero entonces Klein no estaba tan alejada cuando se puso a desarrollar el problema de la vida temprana, la relación con el pecho, la ambivalencia fundamental del niño que nace, amor y odio, destrucción, básicamente destrucción. No estaba tan equivocada Melanie Klein. Por ahí se equivocó en otras cosas, pero digo, esta idea yo la puedo tomar. Hay un psiquismo temprano que debe darse en el psicoanálisis contemporáneo junto con ese otro psiquismo que tiene que ver con las palabras y después veremos otros. Esto va a esta idea en el psicoanálisis contemporáneo, en la práctica analítica actual, a que yo puedo tener una idea freudiana, puedo tener una idea lacaniana y puedo tener una idea kleiniana que tiene que ver con este mundo temprano de lo arcaico. Después voy a volver a esto específicamente en la práctica actual. Otra cosa que yo quiero definir es que mi compromiso con el psicoanálisis es el compromiso terapéutico. Y vuelvo a insistir en esto. De los 3 motivos de análisis, investigación, aporte a la cultura y terapia, yo soy un analista que se dedica todos los días, las horas que trabajo, a la terapia. Esto cambia una posición, o sea, cuando yo me dedico a la terapia, cuando veo gente que me consulta, ¿saben qué veo? Sufrimiento. Más allá de que puedan tener componentes histéricos, límites o lo que quieran, veo gente que sufre. Y esta gente que sufre, yo dedico mi experiencia, mis años, mis estudios, todo lo que ustedes quieran, para tratar de ayudarlos a disminuir el sufrimiento. Entonces, yo no voy a decir, esto es una histeria, esto es esto. Voy a decir que hay gente que sufre. Mucho más, le diría, ahora que hace 20 años atrás. Interesante para discutir después. Otra cosa que yo entiendo a través de todo esto, que yo no puedo negar lo que Freud descubrió en los sueños. No puedo dejar de decir que es importante este mundo intrapsíquico, este mundo donde el deseo se realiza, donde más adelante va a aparecer la pulsión de muerte con una acción de desinvestidura, la reacción terapéutica negativa, el sentimiento de culpa inconsciente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces a estos 2 intrapsíquicos yo puedo unirle algo que trajo el intersubjetivismo, que es lo intersubjetivo. Entonces puedo decir, yo analizo entendiendo un intrapsíquico que es el del paciente, otro intrapsíquico que es mi intrapsíquico como analista. De ahí el análisis personal del analista no es una disposición de la IPA, es una propuesta ética del analista. Yo tengo que conocer mi aparato psíquico, mi inconsciente para poder ayudar al otro. Y ese intersubjetivo se produce en esa nueva relación que se da entre paciente y analista. Entonces, esta nueva relación puede llamarse transferencia contra transferencia, puede llamarse otros nombres, pero hay algo que borra al analista espejo para un analista comprometido en lo que ustedes conocen que yo planteo, que es la apuesta pulsional. Creo que José tiene una idea semejante a esta, pienso que es la idea de plus de vida que tiene que poner el analista para estar con su paciente. Todo esto define que la práctica analítica contemporánea para mí es un encuentro entre lo intrapsíquico, la pulsión, y esto podría ser un tema para discutir, y el otro. Entre la pulsión y el otro se da un encuentro incesante, diría yo, viejo como reproducción del pasado a través de el Aguirre que hoy se transforma en un enactment interesante, ¿no? El Aguirre, que era una repetición actuada, el acting out, se transforma para algunos ingleses, Sandler, entre ellos,
en una actuación en sesión que se llama enactment, correspondiente a un enactment del analista. Otra vez ahí lo intersubjetivo. Pero cuando yo digo la pulsión y el otro, quiero decir que si yo reconozco que yo, hoy, 2019, estoy de alguna manera comprometido con mi paciente por mi apuesta pulsional, por lo que conozco acerca de él, nunca más se podrá decir que un analista no tiene responsabilidad en el decurso del desarrollo de un análisis. Importante, porque hay teorías, el mismo Freud, que borraba en algún momento la presencia del analista a través del analista espejo, el analista cirujano, que hacían de esa manera una forma de desresponsabilizar del desarrollo del psicoanálisis. Sin embargo, Green, una cita de Green dice, hablando de pulsión de muerte, que el problema de la pulsión de muerte tiene que ver con el ser y el hacer del analista. Quiere decir que el destino de un paciente no es tan ajeno a mis dualidades pulsionales, a mi acción de la pulsión de muerte, a mi acción, ¿saben qué es la pulsión de muerte en estos términos de Green? Desligadura, siguiendo la Freud, desinvestidura. ¿Cómo? Un paciente viene y me dice, cada vez estoy más solo, miren, no tengo ganas de estar con nadie, incluso no tengo ganas de venir acá. ¿Y qué hace un analista? Interpreta el lenguaje, interpreta algunos actos. Lo que yo quiero decir es que hay algo que está por encima de todo eso, y es el compromiso del analista con la ligadura. Entonces, si yo digo con la ligadura, digo que el analista de hoy no puede ser un abstinente, entre comillas, o un neutral, benévolo, etc., sino tiene que ser un analista comprometido con lo que va ocurriendo. Y para eso uno tiene que estar en condiciones. Y vuelvo a decir, cuando yo digo uno tiene que estar en condiciones, uno tiene que saber que hay un momento de la vida, cualquiera de nosotros, en donde uno tiene que agarrar un teléfono y decirle a alguien, escúchame, estoy con problemas, ¿puedo verte? Un analista. Puedo verte. Quiere decir, puedo verte no es instituir un análisis de 10 años, es poder hacer un movimiento que ponga en marcha algo que se había detenido. Punto aparte, esto es la introducción. Voy a ver si, avísenme cuando tenga que terminar. Hay algo que quiero decirles. En las consultas de hoy, yo personalmente no veo demasiadas consultas por pulsiones reprimidas. Lo voy a decir en estos términos. No veo demasiadas histerias, no veo pulsiones reprimidas. ¿Por qué? Porque obviamente hay un cambio cultural donde la sexualidad no está condenada como en la época victoriana a quedar reprimida y a dar síntomas. Pero hay otros síntomas. ¿Qué quiero decir con hay otros síntomas? Que hay una patología, para llamarla así, que nos cruza y que nos desafía hoy, a nosotros acá, al psicoanálisis internacional, que es lo que yo llamo la depresión, la pérdida de autoestima. Una cultura que no nos elogia demasiado, una cultura que nos permite descargar la pulsión sexual como descarga, es una cultura que de algún modo no facilita el encuentro con el otro. Entonces, además de depresión, yo voy a tener consultas, ¿sabes sobre qué? Sobre el amor. Y esto no es una telenovela de la tarde, ¿eh? Es una real compromiso. Es gente que está sola. Ustedes saben que en Inglaterra hicieron un programa de psicoterapia para todos y todas, para decirlo así, producto de la soledad de la gente. Un 30% de la gente de Inglaterra está sola. Entonces digo, esto tenemos que pensar en algo. ¿Qué es lo que provoca frente al matrimonio del siglo pasado, de este siglo? Del siglo pasado, más que nada. Que lo que producía era una unión obligada, con una dificultad de amar, con un compromiso adaptativo. ¿Qué nos quedamos? Con la falta de la relación con el otro. Los japoneses, por ejemplo, viven bastante bien con sus aparatitos, muñecas que pueden tener en el momento que quieran, sin tener hasta los 28 años, la mayoría de los japoneses son vírgenes. Es interesante para ver cómo la cultura nos va produciendo movimientos que nosotros lo padecemos con un síntoma. No tengo con quién estar. Yo era un playboy a los 40 años y ahora tengo 48 años, ¿no? Se acabó, ¿no? ¿Qué hago? Pues digo, problema para plantearse, para plantear que en esta cultura comprometida hay un descenso pulsional interesante. La cultura dice, descarga la pulsión. Más aún, la cultura con ideales dice, basta de satisfacer el ideal.
El ideal ahora es la satisfacción. Mire qué cambio interesante. No satisfagas el ideal como la generación pasada. Tener el ideal de la satisfacción hoy, ya, ahora. Pero este ideal de la satisfacción, de la descarga, deja descubierto la potencial de la pulsión de muerte. No hay fusión pulsional. Hay descargas pulsionales de Eros y una descarga pulsional de la pulsión de muerte que es desinvestidura, que es soledad. Otra de las cosas que quiero decirles, que esto merecería una discusión interesante, yo creo, estoy convencido de que hay gente que se muere antes de tiempo. Sé que la frase puede resultar impactante, pero estoy convencido de esto. ¿Qué quiere decir que se muere antes de tiempo? Que si el análisis, miren lo que les quiero decir ahora, si el análisis está pensando en retirarse del trabajo analítico en el momento en que se encuentra con lo irrepresentable en términos de Lacan, con lo real, en términos de un Lacan, del segundo Lacan, en términos de lo real, y ahí se idealiza el no saber, se idealiza la castración, se muere la pulsión. No sé si soy claro en lo que quiero decirle. Si yo tengo una teoría que en lugar de enfrentarme con la incertidumbre de una huella anémica ingobernable, no representada, y pierdo la idea de trabajar para representar la pulsión, que es lo único que me va a dar una garantía frente a una pulsión desenfrenada, una adicción grave, digamos, ¿no? O muchas otras cosas que les podría mostrar, la violencia. Si yo no consigo eso en el análisis, yo estoy proponiendo una idealización del no poder. O sea, yo puedo decir, ahí es un punto interesante de discusión. Yo pienso que ahí en el psicoanálisis contemporáneo se abren dos posibilidades. Una es no caer en la omnipotencia de que todo lo puedo cambiar. Una omnipotencia casi hipnótica, diría yo. Eso lo dejamos de lado. Pero si dejamos de lado eso, podemos caer en una idealización de la castración. No se puede hacer nada. Entonces, un paciente que llega, puto, bueno, señor, arréglese, yo no puedo más, dicho de una manera u otra. Hay muchas maneras en que uno echa a un paciente sin decirle que lo echa, pero los echa. Entonces, lo que yo quiero decir es que me parece que como psicoanalistas de este siglo tenemos un desafío, que es poder probar de qué manera podemos llegar a esa etapa de representación que aumente un poco más el campo de lo representado. Este es el Freud de más allá, este es el Freud de construcciones, este es el Lacan, el ultísimo Lacan, que dice yo me voy a ocupar de lo real, de lo que antes era imposible, ahora me tengo que ocupar. Entonces digo, tenemos autores, tenemos ideas para pensar que nuestra práctica analítica actual tiene que cambiar en este sentido. Un poco más, y termino con esto. A mí me parece que cuando uno se encuentra con lo no representado, vuelvo a decirle, tiene una pieza de una teoría que me dice, ahí llegué al final, quedo fuera de responsabilidad, no hay lugar para esa interpretación. O tengo otra posibilidad que me dice Winnicott, Bion, con la capacidad de reverie, que me dice, ¿y si te acercás con tu propio inconsciente al inconsciente del otro? Entonces vuelvo a retomar a un Freud que en algún momento planteó la comunicación inconsciente-inconsciente, no como una resistencia, como un efecto del análisis. Quedó tapado ese Freud, el Freud ocultista, que le interesaban las ciencias ocultas, quedó mezclado ahí por algunos discípulos que no lo aceptaban a este Freud pensante de esas cosas. Pero digo, esto es un desafío, yo tengo que probarlo, tengo que probar que mi inconsciente se conecta con el inconsciente del otro. Entonces, el psicoanálisis intersubjetivista no es simplemente un cambio de opiniones, no es una transferencia amistosa, no es una relación adaptativa con el paciente, es realmente una negación del campo intrapsíquico que yo tengo que trabajar con mi intrapsíquico. Entonces, para terminar, una pregunta que dejo pendiente para la discusión. Simplemente voy a decir una idea. A mí me parece que nosotros nos hemos quejado con mucha razón de una ortodoxia psicoanalítica que sufrimos intensamente. 5 sesiones semanales, si uno pudiera 6 sesiones semanales, y el que no hacía eso no hacía psicoanálisis. Bueno, yo tengo que decirles que hoy estamos ante la misma ortodoxia.
¿Cuál es la ortodoxia de ahora? El paciente de una vez por semana. Ahora, yo digo, no está mal una ciencia. Yo atiendo pacientes una vez por semana. No es que yo me coloque por fuera de ello. Lo que digo, me acuerdo de esto que dijo Abel justamente en una reunión hace muchos años que estaba Fidias, hablando sobre algo que yo había propuesto, que es tratar de ver las diferencias entre un paciente de una vez por semana o de 3. Que Abel dijo en una reunión, pero yo me pregunto, no es que no se pueda hacer una, dijo, pero ¿por qué el que tiene una no puede hacer 2 sesiones? Quiero decir, esto es el peligro. El peligro es que nosotros, desamparados en un psicoanálisis que no tiene la fuerza de otras épocas, que está en incertidumbre, yo diga, me agarro de las imposiciones de la cultura y así como Freud podría haber dicho, yo silencio la realidad de un objeto con pulsiones que me seducía y me violaba, yo puedo cercenar la necesidad de un psicoanálisis más intenso en aras de estar bien, quedar bien con una cultura que me impone una vez por semana. Para terminar, yo diría esto. Me parece que la práctica analítica actual y las actividades de analistas de hoy se sumergen en 2 posturas. Una, limitar el análisis a lo representable. Y otra, que implica otra actividad del analista, que implica un desafío. Buscar la verdad a sabiendas que no lo voy a encontrar, pero no idealizar el no saber. Muchas gracias por la atención. Gracias, Norberto. Y yo dejo planteada, agrego a tu pregunta, si una vez por semana se puede llamar psicoanálisis o no se hace psicoanálisis. Lo dejamos para después. José Milmaniene. Buenos días. Es un placer realmente compartir una mesa con Norberto. Realmente es estimulante no solamente su erudición académica, sino su entusiasmo, ¿no? Un entusiasmo renovado, ¿no? Yo creo que hemos charlado con él en un grupo la semana pasada. Yo creo que él hizo un planteo interesante que yo comparto y quiero marcar algunas diferencias quizás estilísticas, no tanto de contenido. En primer lugar, creo que estamos en un momento del psicoanálisis muy complejo, donde nos encontramos frente a 2 riesgos. Uno, el pluralismo dogmático. Pluralismo dogmático quiere decir una coexistencia de corrientes, de capillas dogmáticas que coexisten pero no intercambian. Y por otro lado, una exégesis ecuménica, es decir, todo es lo mismo, se interpreta como si todo fuera lo mismo, y eso realmente son 2 peligros que debemos de alguna manera sortear. En segundo lugar, creo que tiene razón Norberto, yo particularmente pienso que debemos conocer a todos los autores psicoanalíticos en profundidad para establecer un debate intrateórico consistente. Debemos atravesar los autores para volver a Freud. Él lo dijo recién, yo lo reafirmo, es importantísimo centrar la política del psicoanálisis en un retorno consistente a Freud, porque los desviacionismos surgen cuando se operan resistencias frente al legado freudiano. En tercer lugar, coincido plenamente cuando afirma de que nuestra misión, nuestra práctica está destinada básicamente a paliar y a liberar el sufrimiento humano. No somos ni filósofos, ni antropólogos, ni epistemólogos. Somos psicoanalistas que tenemos que generar un encuentro con un otro que viene a demandar razones de su sufrimiento, y nosotros debemos interpretar ese dolor a partir de nuestro dispositivo teórico y también efectuar, digamos, un acogimiento hospitalario de su carencia afectiva. Eso Norberto lo señaló muy bien. Yo creo que es la coexistencia de la interpretación simbólica más la caricia hospitalaria de recibir al otro en un campo de reconocimiento intersubjetivo. Sin eso creo que no hay análisis. Desviacionismo lacaniano de la primera época fue hacerlo el culto de la interpretación significante en un más allá, como si fuera realmente el paciente un inexistente, y en el último Lacan creo que hay un culto de la nada. Hay una especie de nihilismo ontológico de no se puede, la impotencia, llegamos al límite y genera una sesión donde el paciente queda en un silencio que no es terapéutico. Por tanto, yo creo que debemos realmente entender que somos clínicos, que estamos destinados a una práctica de alivio del sufrimiento humano. Y eso nos diferencia severamente
de otras corrientes terapéuticas que no pretenden eso, que pretenden la reeducación emocional, la reconducción conductivista, en fin, y un conocimiento absolutamente dogmático y etéreo que es una especie de filosofía onanista que no produce ningún cambio, como dice Freud, de nuevas aportaciones, se busca demasiado y se llega demasiado poco. Con respecto al tema de la responsabilidad del analista y la práctica clínica actual, quería decir lo siguiente. Es importante entender que los analistas debemos hacernos cargo de nuestra responsabilidad ética por el destino de la cura del paciente. Somos los que conducimos la cura y somos responsables éticos por su devenir. Se confunde habitualmente la neutralidad ideológica que hay que sostener. La neutralidad ideológica es un principio rector del psicoanálisis. No debemos imponer nuestros principios, nuestras formas de pensar, nuestras ideologías, nuestras formas de ver la sociedad, el amor, el deseo, pero sí debemos hacernos cargo de que realmente somos responsables por el futuro de un paciente, por el presente de un paciente. O sea, no podemos desresponsabilizarnos. Hay un párrafo de Freud que tira por abajo rápidamente el concepto de neutralidad, en el sentido de que el analista debe participar activamente. Dice, no podemos prestarle ningún otro auxilio que el que experimenta por la impulsión de la transferencia al paciente. ¿No parecería lo indicado socorrerlo también trasladándolo a la situación psíquica más favorable para la transmitación deseada del conflicto? Además, el logro del paciente depende también de cierto número de circunstancias que forman una constelación externa. ¿Vacilaríamos en modificar esta última interviniendo a la manera apropiada? Pregunta. Opino que esta clase de actividad en el médico que aplica justamente al tratamiento analítico es inobjetable y está enteramente justificada. Es decir, cuando me planteo frente a un paciente que por déficit interpretativo o por lo que fuere está presto a un acting, cuando se va a ver envuelto en situaciones melancólicas o de autorreferencias paranoides, ¿acaso no debo intervenir para advertir de los riesgos que corre ese paciente de reiterar esa conducta? Entiendo que es complicado, pero realmente me parece que es irresponsable dejar al paciente librado de su propio destino sin una intervención activa en los pacientes que tenemos en la actualidad. Ahora bien, tiene razón Norberto, ¿cuáles son los pacientes que tenemos en la realidad actual? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son los que vienen hoy en día a la consulta? No estamos frente al paciente neurótico clásico de la condición represiva donde había un inconsciente que había que interpretar porque estaba asignado por la represión. Hoy estamos frente a pacientes que están inundados de un goce y que se dan a llamar patologías de goce o de vacío. Son pacientes realmente que están en una compulsión repetitiva, en un anudamiento gozoso, tales como las adicciones, las anorexias y las bulimias, las conductas transgresivas y las viejas patologías que describían transclínicas los viejos clínicos, falso self, las personalidades como sí, las personalidades asif como sí, esas personalidades que se llaman borderline, que había recuperado Otto Kernberg. Frente a esos pacientes, no nos podemos instalar en el confort de interpretar un inconsciente que ya está ahí, que ya está a cielo abierto. O sea, es un inconsciente que está absolutamente expuesto en lo real. Y frente a eso, ¿qué propongo yo? Si uno pretende una técnica clásica de levantamiento de las represiones de un paciente que está sin represiones, o sea, que tiene una condición fetichística pulsional, donde está habitado por los goces obscenos de la droga, de la alimentación, de las conductas transgresivas, propongo una actitud del analista que tiene que estar asignada por tres grandes, para mí, modos de conducta, que vuelvo a repetir, no son recomendaciones técnicas del caso por caso, porque hay que hacer una advertencia clara. Nosotros debemos sustraernos al dominio del universal para ir a la asignación singularizante de cada paciente, porque es un saber no generalizable el psicoanalítico, y lo que es importante aquí no son las reglas técnicas, sino las reglas éticas. Las reglas éticas son importantes en el sentido de que son el contexto simbólico valorativo donde uno inscribe su política de interpretación o de acción profesional. Para mí hay tres modos de actuar frente a pacientes complicados. La pregunta es, ¿los podremos histerizar? ¿Podremos histerizar al paciente actuador de la pospolítica, de la modernidad globalizada? ¿Podremos lograr que el paciente resigne la compulsión del goce obsceno en aras de una política del encuentro amoroso con la alteridad? Esa es la pregunta que plantea Norberto. ¿Podremos salir del egocentrismo narcisista? A mí me gusta, lo escuché una vez a Colette Soler,
que es un analista interesante para pensar, hablaba de los sujetos narcisistas. Narcisismo quiere decir narcisistas y cínicos, o sea, que descreen de las ficciones simbólicas, que están más allá de la inscripción en un orden legislativo, en un orden normativo, en un orden edípico, digamos. En esos pacientes, ¿cómo podemos nosotros actuar para poder reinscribirlos en esa histerización? Quizás fracasaremos, no lo sé. Por eso tenemos muchos fracasos en ese tipo de pacientes, porque es difícil. Yo propongo 3 conductas. La primera es la simbolización de lo imaginario. Es lo que decíamos. Debemos dar al paciente las suficientes herramientas discursivas y de la palabra para poder simbolizar los imaginarios arrasadores, los gritos vociferantes que lo arrastran a una conducta protopsicótica, a corrientes, a flujos pulsionales presimbólicos. Es una tarea de simbolización de lo imaginario. Pero esa tarea de simbolización de lo imaginario requiere de una prótesis simbólica. Requiere que nosotros aportemos nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestro tiempo, para sostener ese proceso de reinscripción simbólica del sujeto que viene arrasado por la pulsión sin nombre, anómica. Y eso es una prótesis simbólica, o sea, lo que yo llamo función de sostén imaginario. Es una función que no hay que temerle. Debemos usar nuestro yo al servicio de sostener el yo del paciente cuando está totalmente devastado y tiene un yo aniquilado. Es un yo realmente ensimismado egocéntricamente, que no va a la heteronomía de la alteridad, que no va al encuentro, sino Jacques Alain Miller lo llamó, es un yo de la política del antiamor. Por eso me gustó lo que dijiste del amor, porque es una política del antiamor, porque es falso que a través de la pulsión uno puede encontrar al otro. La ejecución de la pulsión es totalmente egocéntrica, fetichística, narcisista, recorta el cuerpo del otro para ponerlo al servicio del propio sadismo, digamos, de mi propia exacciones narcisistas. Entonces, es muy importante esa función de prótesis para lograr de que el sujeto se arranque de su narcisismo egocéntrico y encuentre la alteridad. Y la tercera función que me parece importantísima, que es la que citó Norberto y que a mí me gusta citar, que la trabaja mucho un analista italiano que yo sigo mucho, que se llama Massimo Recalcati, que es la función de plus de vida. ¿Qué quiere decir la función de plus de vida? Quiere decir que nosotros debemos, para evitar esa desmezcla pulsional, donde el sujeto está arrasado por la pulsión de muerte, poner un dique simbólico con nuestra propia oferta libidinal. Y eso es plus de vida. Y hay que poner el cuerpo, hay que ensuciarse las manos, hay que bajar al terreno, como diríamos, de la vida misma. Y dar plus de vida quiere decir proponer, estimular. Yo, por ejemplo, estoy trabajando bastante tiempo con grupos importantes de adictos y veo que vienen a la consulta totalmente devastados, con intentos de suicidio, fisurados, sin subjetividad. Y veo que cuando comienzo a preguntar, bueno, historias de abuso, historias de desamor, bueno, lo clásico, ¿no? Desamor parental y falta de límites simbólicos es la estructura, la matriz misma de la patología actual, ¿no? Desamor, abuso, abandono y falta de límites. Es un cóctel explosivo, ¿sí? Estamos frente a eso. Ya no estamos siquiera, como dijiste vos, a pacientes que tenían, digamos, esa relación con la subjetividad donde había un deseo incolmado. Estamos con pacientes que tienen el deseo de ser violados y son violados, son vejados, son abusados con incluso una falta y una complacencia de límites paternos, pero eso es otro tema. Lo que quería decir es que cuando hablo y les propongo, por ejemplo, que me digan lo que piensan, me sacan un cuaderno y me muestran una escritura, y me muestran que escriben los sueños, y entonces les propongo que escriban, Me inundaron la casilla de mails con libros, poesías, textos, o sea, prácticas sublimatorias que estaban arrancando al sujeto porque encontró un interlocutor que ponía una escucha a su decir patético, a su decir angustiado, a su decir carenciado. Y eso es poner plus de vida. Podríamos, realmente para mí es muy triste ver cómo hay psicoanalistas que hacen del psicoanálisis un culto de la impotencia, como dijiste vos. Es así, es así. Cuando llegan al punto de imposibilidad, se refugian en la impotencia. No sostienen el punto de la imposibilidad. Está claro que debemos agotar los puntos de la imposibilidad, a condición de no retroceder frente al punto de impotencia. Porque si retrocedemos al punto de impotencia, estamos matando por segunda vez. Estamos cancelando la pulsión de vida. No estamos generando una inmixción de la pulsión de vida en la pulsión de muerte. Por tanto, para terminar, quería decir que son temas muy acuciantes. Para mí,
no tenemos que preocuparnos demasiado por la interdisciplina. La interdisciplina hace su trabajo, realmente filosofía, antropólogos. Nosotros tenemos que fortalecer nuestro capital simbólico. Tenemos que dialogar con la interdisciplina a condición de fortalecer. Hay un cierto complejo de los psicoanalistas. No entiendo por qué tenemos cierto complejo frente a los saberes de la cultura. Es al revés. El saber psicoanalítico está demostrando su potencia enorme y de todas maneras en la cultura y en la agenda, ustedes ven que todos los filósofos, antropólogos y todos apelan a la cultura freudiana para mantener su discusión. No sé si vieron la discusión que hubo entre Slavoj Žižek y el otro día Petersen, que estuvo en Canadá, que fue una discusión impresionante, que habría que instalar la discusión teórica polémica, no de personas, sino de conceptos ideicos. Y Žižek es un psicoanalista lacaniano. O sea, todas las categorías que usa con Hegel, con Levinas, con Foucault, son categorías psicoanalíticas. Entonces nosotros tenemos que fortalecer nuestro capital simbólico y, como dijo él, Norberto, a partir de una revisión intrateórica consistente que permita tomar de la otra teoría lo que es afín a mi teoría y yo no digo. En ese sentido es muy importante lo que dijiste porque obviamente Melanie Klein tuvo que readaptar después de Freud el Edipo temprano, porque había caído en una dualidad especular con una fantasmagoría, digamos, imaginaria con el pecho. Pero también es cierto que los psicoanalistas que nos filiamos en otro discurso tenemos que tomar la identificación proyectiva y las primeras vivencias infantiles, como diría Winnicott y como dijo Melanie Klein. Entre paréntesis, el dogmatismo no vino solo de Lacan. Es una herencia maldita de Lacan. El dogmatismo vino de sus acólitos que en una mímesis ecolálica repiten lo que dijo, porque Lacan valoraba mucho a esa tripera maravillosa que era Melanie Klein, y el objeto transicional de Winnicott, Lacan lo trabajó mucho y lo incorporó a su invento, único invento, que es un invento que ya está dicho por Freud, que es el objeto, digamos, ¿no? Que es como objeto A. Pero convengamos que es un aporte interesante porque le da el registro de lo escópico y de lo auditivo. Entonces me parece que hay temas como para discutir y como para abrir la polémica. Esto es lo que quería transmitir y me gustaría que iniciemos un diálogo. Muchas gracias. Gracias, José. Tenemos anotadas a 4 personas. Otra más. Si les parece a los integrantes de la mesa, hacemos 3 preguntas y después volvemos a hacer otra vuelta. Federico Verasturi. Me parece muy importante lo que se ha propuesto. En primer lugar, restringir el campo. Cuando vos dijiste que primero nos debemos una discusión entre los miembros de nuestra institución, acerca de los temas psicoanalíticos, que eso está en deuda. Me parece importantísimo. Y relacionarlo con la segunda propuesta, no saber Freud, leer Freud. Que hay un déficit en la lectura de Freud y que es importante establecerlo. Por ahí leerlo en grupos, pero leerlo, porque es importante muchas de las personas que dicen que hay que saber Freud, es decir, y falta lectura. El segundo es que hay una diferencia muy grande entre el psicoanálisis en intención y el psicoanálisis en extensión. Le llamo psicoanálisis en intención a lo que tenemos de experiencia en nuestro consultorio. Nosotros frente a los distintos pacientes que nos tocan. Y en esta extensión es lo que decimos, que no siempre es lo mismo, cuando estamos en una institución, en nuestra institución inclusive. De modo que eso se puede ir aclarando, porque cuando no tenemos la seguridad con respecto a lo que vemos en nuestra experiencia analítica, no lo traemos. Y es importante que lo traigamos, aunque no tengamos certeza, para ver qué surge acerca de eso. Creo que estas dos cosas me parecen importantísimas como propuestas y restringirnos a nosotros mismos, a esta institución. Porque si no, se da eso que Freud llamaba el oso polar y la ballena, que a pesar de trabajar en lo mismo, en una delgada capa había diferencias insalvables. Si no, lean lo que es la discusión de Guattari y Deleuze con el psicoanálisis norteamericano. Gracias. Marta Mosner.
Bueno, quiero felicitarlos y decirles que me sentí muy acompañada en los pensamientos por todo lo que ustedes dijeron. La verdad que es un gusto. Y quería plantearles, yo estuve también la semana pasada en esta actividad de neurociencia y también me pareció valioso eso que traes, Maruco, de las aduanas, que hay que validar aduanas, eslabones, porque si no todo, como decía José, todo da lo mismo y se trasvasan términos o conceptos sin poder pensarlo. Entonces se me ocurrió traer el ejemplo que pensé en ese momento de la importancia de la pulsión. No creo que los psicoanalistas tengamos noción clara de la metapsicología y por qué es importante el recorrido de la pulsión. Que de eso depende que una persona pueda tener sensaciones de felicidad, placer, o esto que de alguna manera José traía de los adictos, o la decepción en la vida, o la falta de futuro. Me contaba una paciente médica de 30 años que tiene una bebé de 5 meses con quien comparto el medio se atiende con un colega, que la nena no había dormido toda la noche. La nena estaba en el consultorio, la había traído. Y que entonces tuvieron que salir corriendo a Trinidad porque se tocaba el oído y entonces suponían que el dolor le estaba causando, estaba causado por una otitis o por un problema. Cuando llegan a Trinidad hay un tiroteo con la policía, con todo, y ellos se refugian en un zaguán de un edificio. Entonces, yo le miro la cara a la nena y la nena estaba plácida y estaba tocándose la oreja. Y le digo que seguramente la nena descubrió en un proceso de placer, de autoerotismo, descubrió su oreja. Entonces la mamá me dice que también descubrió los pies y que se los empezó a tocar. Ahora, le digo también que si los papás están en una cosa persecutoria de no entender qué le pasa a la nena, esto que traían de Melanie Klein, de lo esquizoparanoide y ansiedades paranoides, entonces, en lugar de un descubrimiento de una oreja y los piecitos con la construcción del primer autoerotismo y el cuerpo, se va a escribir lo que me pareció que quisiste decir vos, Maruco, lo irrepresentable. Marta, tenemos que ir achicando. Sí, ya terminé. Ok, gracias. Esa es la pregunta. Gracias. Diego Mosner. Todo en familia. Se ve la caída del padre acá. No tendría que haber pedido antes. Bueno, justamente tiene que ver, me quedé pensando por qué un analista elige una teoría u otra, ¿no? Y pensaba justamente tomando el ejemplo del muchacho que hasta los 40 fue un playboy y en los 48 ya se da cuenta o empieza a sentir que está solo. Entonces pensaba, supongamos que llega un analista que tuvo una pobre vida erótica. ¿Qué le significa a ese paciente que fue tan rico en su vida erótica supuestamente? ¿Se va a poner superyoico? ¿Se va a poner envidioso? ¿Le va a dar pena? Entonces esto creo que es muy importante en ese sentido, ¿qué camino va a optar? Supongamos que llega a un analista que pudo tener una vida erótica rica y pudo después casarse y armar una familia. Probablemente yo creo que se puede dar un camino muy interesante ahí, que es que ese analista conoce internamente o ha experimentado la renuncia a ese erotismo, digamos, sin fijarse en un objeto, digamos, y cambiarlo por armar, digamos, por la satisfacción de armar una familia, por ejemplo. Y creo que esto es muy importante, porque en uno podría armarse el camino y mostrarle que el problema fue que él se creía que estaba con un montón de minas, pero, por ejemplo, mantenía así su fidelidad a un objeto, como por ejemplo la madre. Entonces, creo que las teorías se eligen por los traumas del analista y que siempre tienen mucho que ver.
Y lo peor de todo, se nos nota. Gracias, Diego. La verdad que son muy interesantes los aportes que todos hacen, pero tratemos de focalizar más en las preguntas porque se queda mucha gente que no va a poder intervenir. Le damos una vuelta a la mesa y después seguimos. Bueno, muchas gracias. Primero tengo que hacer un reconocimiento a la presentación de José, que me estimuló, me parece. Es el secretario científico que yo elegí cuando fui presidente, digamos, ¿no? Esos 4 años fue una experiencia no solo institucional, sino personal muy grande, ¿no? Que quizás se note en muchos intercambios que hemos tenido. Pero yo quería decir algunas cosas. A mí me parece muy importante esto que resaltó también José, que es esta cultura de la nada, esta idealización, como yo digo, de la castración. La castración es un concepto psicoanalítico importante porque es un límite. Uno podría pensarlo como el acceso a la ley, digamos, en términos lacanianos, ¿no? En términos freudianos, es el acceso al superyo. Pero digo, me parece que el punto central de lo que yo quise decir y de lo que dijo José, me parece que es este. Si nosotros queremos progresar como psicoanálisis, tenemos que estar en los límites, en los fracasos. Esa cantidad de fracasos de la cual en APA no hablamos, salvo un grupo que está funcionando ahora sobre los fracasos terapéuticos. Pero digo, si esto es así, guarda, Jorge, con la comodidad teórica de mis traumas primarios, de mis traumas importantes, porque yo digo, es cierto, Diego, perdón, bueno, lo quise restituir al padre, pero digo, este es el problema, me parece, ¿no? Es, ¿cómo hago yo para poder analizar con algo que no sea solo los traumas que yo tuve? Porque si fueran los traumas que yo tuve, si yo soy honesto y tengo un compromiso ético, te diría decir, este paciente no lo trato. Este paciente que me despierta cosas que yo no he entendido y no he comprendido, no lo trato. Entonces yo digo, volviendo ahora a lo de Federico, me parece que si uno lo lee a Freud, lo relee en grupos como uno quiere y a otros autores, uno puede pensar en una cosa importante. Por ejemplo, en Freud aparece un Freud muy diferente a los otros Freud cuando escribe sexualidad femenina. Absolutamente cuestionable la posición con respecto a lo fálico, a la envidia fálica, pero dejemos eso de lado. Lo que él propone ahí es una relación primaria con la madre en los dos sexos. O sea, está mirando sus pacientes y ve en sus pacientes, varones o mujeres, un apego a la madre que no es intercambiable. Digo, uno podría pensar ahí en la lectura, que ahí Freud descubre el objeto, que luego descubre Lacan con el objeto A, ahí descubre una causa que no es fácil intercambiable, es el objeto primario. Entonces yo digo, ese paciente hipotético que estamos hablando recién, que de pronto tuvo una vida sexual muy intensa y el analista no la vivió, lo que sí vivió es un objeto primario que lo alejó de la vida. O sea, uno podría pensar que ese mundo de libertades fue un mundo de libertades que fue achicando la pulsión sexual de tal manera que se descargó y no construyó una relación objetal. Esto me parece que es otro término importante, relación objetal. Un solo comentario con la importancia de la pulsión, que Marta preguntó. A mí me parece que la pulsión, como dice Freud, está en el límite somatopsíquico. ¿Qué quiere decir esto? Para traducirlo en términos más sencillos. APA decretó hace muchos años que el instinto no existe. En los seres humanos no hay instinto, ¿no? Esto lo declaró. No sé en qué momento, yo soy partícipe. Yo intervine también en esa liquidación del instinto. Pero ojo, no nos olvidemos que hay un cuerpo. El ultísimo Lacan se descubre que todo está en el cuerpo. Entonces, cuando yo digo todo está en el cuerpo, digo, ¿cómo lo describe Freud este mecanismo? Hay una pulsión que nace como una necesidad. Es el niño que nace y llora, grita, pelea contra el desamparo. Y aparece un otro que se acerca y en el encuentro entre la pulsión y el otro, entre el instinto y el otro se genera la pulsión. Pero si esto es así, hay una fuerza, la fuerza de la pulsión, no el objeto. El objeto es contingente, los destinos pueden ser muchos, pero la fuerza nace de algo que tiene que ver
con el cuerpo como algo ajeno a uno. Ahora, mire qué interesante. Si yo digo, el jardinero es el que hizo crecer a la planta con el sol, con el agua, con la protección, esto me lo dijo Green, hablando personalmente con él. Me decía, Maruco, si uno cree que el jardinero hizo crecer a la planta, está loco. Más me dice, si uno cree que la madre lo hizo crecer a uno, uno está loco. Porque en realidad lo que hace crecer es la savia de la planta. Obviamente ayudado por el objeto, el otro, que le da sol, que le quita la sombra, que le da diferentes cosas. La madre también. Pero que hace crecer es algo que está en uno. Yo lo traslado esto a la práctica. Entonces, si yo tengo esto claro, que es la pulsión, no voy a pensar que yo solo lo hice crecer al paciente. Él crece por él. La pulsión tiene un secreto, que es que ella se inscribe en el yo. Este es otro gran tema que toca José. El yo no es que no exista, el yo está. Ese yo se inscribe cuando la pulsión encuentra la satisfacción del otro. Cuando el otro la satisface a la pulsión, esa parte de mi yo es el que escucha el sostenimiento que le propone José. Cuando José propone frente a la crisis un sostenimiento del yo, no se dirige al yo alienado, se dirige a una parte del yo que responde, y no se equivocó, a la satisfacción de la pulsión. Entonces, lo que yo quiero decirles con todo esto es que cuando se borró el instinto, quedó la pulsión, después se borra la pulsión y solo queda el otro. Y cuando queda el otro estamos en problema, porque yo mejoré porque el otro me hizo mejorar. Y no hay nada en mí que me asegure una vida diferente de la alienación con el otro. ¿Qué es el análisis? ¿Una alienación menos patológica? ¿No hay algo en el hombre que lo impulsa a vivir y que lo impulsa a ir adelante y que nosotros tenemos que ayudar con ese plus de vida? Bueno. Dos breves reflexiones. Bueno, como siempre, lo más lindo empieza cuando uno entra a circular el discurso, ¿no? Y se quedan efectos de diferencia, ¿no? Me interesó mucho lo que dijiste, Diego. Realmente sería bueno la lectura de Freud, intensa. Vos, Federico, sabés que leer Freud porque lo has hecho durante toda tu vida. Y no solamente los psicoanalistas debemos leer Freud, sino también es muy bueno retornar a los pioneros del psicoanálisis, ¿no? Cuando vos hablabas de la responsabilidad de la dirección de la cura está en un analista, pero si ese analista tiene una contratransferencia fallida, o no tiene simbolizada su propia relación con la falta, o no tiene sublimada su relación con la teoría, estamos en problemas. Porque entonces estamos arrasados o sometidos a la arbitrariedad narcisista de un analista. No existe porque si no, uno no vive todas las vidas. No vive la vida de playboy, la vida de ascético, la vida de religioso. Tenemos muchos pacientes. Pero que sí tenemos que tener claro es que tenemos que tener una relación contratransferencial clara con el paciente. Y si no podemos analizarlo, tenemos que derivarlo, tenemos que recusar la cura. Porque realmente el gran problema, por eso Lacan tiene razón, la única resistencia que hay en la cura verdadera es la del analista. Si el analista, con el caso hipotético que vos traéis, se contraidentifica narcisísticamente con el paciente, o tiene una envidia inconsciente con el paciente, o tiene una complacencia neurótica con la vida del paciente, o es un superyo agregado, estamos en problemas, porque no lo va a poder analizar. Va a introducir su propia subjetividad en la del otro y rompe el paradigma analítico que dijimos antes, que debe ser un analista que no tenga neutra ideología, pero sí tiene que abstenerse éticamente de poner su subjetividad al servicio de la cura. Por eso es muy importante lo que vos preguntaste, y espero que, bueno, leamos a Racker, porque Racker creo que habló de cosas muy interesantes. Yo creo que cuando habla del sadismo inconsciente del analista, yo creo, Norberto, que cuando hay analistas que cortan la cura, expulsan al paciente, hay un sadismo inconsciente del analista. Como también hay un masoquismo inconsciente de someterse a cualquier dominio de un paciente por razones económicas o de prestigio institucional. Racker la pegó justo ahí. Es un genio. Cuando dijo, hay sadismo inconsciente del analista y masoquismo inconsciente, trabajemos eso en nosotros mismos. Esa es la supervisión. Una última reflexión. Estoy totalmente de acuerdo que el universo pulsional se gesta en la matriz, digamos, de una estructura familiar donde hay una madre y un padre con funciones parentales estructuradas. Realmente lo que tenemos hoy en problemas es que la relación materna con el hijo está muy fisurada, porque tenemos dos madres muy narcisistas
que no quieren tener hijos porque no quieren atacar su narcisismo y su corriente fálica, y madres muy amandónicas también, que compiten con los hijos y los dejan caer como si fuera un objeto no falicizado, no erotizado. Eso genera dificultades muy primarias en la relación del hijo después con la mujer, con el otro. Entonces debemos trabajar mucho esa diada originaria de madre simbiotizante, de madre posesiva, de madre... El otro día en una reunión observé cómo se estaba generando en acto el autismo de un niño. Una madre entra a una reunión con su bebé, con su niño de 1 año, y dice, no lo molesten, no lo toquen, no le hablen, déjense de molestarlo, es que está conmigo. Y estaba con ella y no lo soltó toda la noche. El chico no podía liberarse de esa atadura, de esa agarradura, de esa simbiosis funcional viscosa de una madre que no se puede desprender del hijo como objeto. Eso es un apego realmente simbiótico. Y estaba generando en el chico trastornos de conducta, trastornos, no podía aprender, no podía hablar, no generó ese espacio vacío donde uno puede construirse como sujeto. Entonces me parece muy importante atender a las constelaciones familiares donde estamos contemplando madres abandónicas o hiperposesivas fallidas en su función y padres narcisistas que también renuncian a separar y a instalar el corte fundacional entre una madre y un hijo que se llama castración simbólica. Y por eso después tenemos en la cura esos pacientes que están realmente arrasados por una pulsión de muerte que no encontró nominación, que no encontró nombre. Es una pulsión, están viviendo en un agujero innominado, no en un agujero nominado que puede ser llenado con palabras o con hechos. Hay que prestar atención a eso. Gracias, José. Aquí me alcanzó, Guille, una pregunta. A ver. De las personas que están conectadas, se llama Raúl Massino y dice, la madre activa el cuerpo erógeno pulsional. Una madre muerta, ¿qué activa? Dejamos plan. A ver. Más de 20 conectados. Muy bueno, casi. Ese humor negro, José. A ver. Estela Cubain dice, es muy importante destacar más los puntos de convergencia de Norberto Maruco y Milmaniene, la importancia de la clínica psicoanalítica y no perder el eje en la teoría de Freud. Por otra parte, es importante el sistema que permite participar en APA a la distancia, no solo los colegas de Buenos Aires, sino también al interior del país. Ok, gracias. Sí, de Bahía Blanca. Ok. Bueno, tienen la palabra 1, 2, 3, 4, 5 personas más. Los 5 seguidos porque si no, no vamos a llegar. Héctor Krakow. Bueno, es una suerte participar de una institución como APA en la que podemos tener este tipo de intercambio. Me parece que no solo es resaltable el entusiasmo de Norberto, sino también el de José en la participación. Digo esto pensando en que la experiencia es un poco como el vino añejo, digamos, le da otro sabor cuando uno repiensa por fuera del fanatismo y por fuera de la adicción dogmática de ciertas teorías. Así que me alegró mucho la presentación. Yo no participo mucho de la idea de lo no representado, que eso es un tema mío, digamos así. Una parte de lo que yo entiendo por no representado son identificaciones primarias, que se lee como si fuera no representado. Yo sabía que vos habías participado, Norberto, de una mesa de identificación hace poco en Brasil, y me evocó esta idea. Me parece que lo que yo percibo en la clínica con los pacientes, de lo que entiendo que podría ser conceptualizado como no representado, son identificaciones. Para lo cual quiero agregar otra idea, la importancia de la teorización de lo intersubjetivo, que tanto vos, Norberto, como José lo subrayaron. Me parece que no es lo mismo pensar un aparato psíquico poblado de objetos
como es el marco teórico inicial freudiano y lo subsiguiente, que pensar que el aparato psíquico incluye también la representación del otro como otro. Y si el aparato psíquico incluye la representación del otro como otro, está la posibilidad que cuando en la clínica el material rota, los analistas, por identificación proyectiva, como se mencionó recién en la mesa, quedemos ubicados en el lugar del paciente, del sujeto, y sea el paciente que esté encarnando al otro. Con lo cual, se amplifica y se enriquece la clínica psicoanalítica. Digo esto por lo siguiente. Podemos ir redondeando, Sí, Héctor. cómo no. A mí me parece que habría que quitarle un poco el peso a los pacientes, a lo que uno llama pacientes actuales, porque a veces tengo la impresión que cuando uno dice pacientes actuales quiere decir que la herramienta teórica que el psicoanálisis me dio no me es suficiente. Y coincido con la propuesta de la mesa de releer permanentemente a Freud, porque Freud siempre cambia, digamos, cuando uno lo lee en el curso de los años. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Guille, tu nombre no lo sé. Paula. ¿Tu apellido? Ok. Si querés, presentate, así queda grabado cuando tengas el micrófono. Bueno, gracias. Yo soy Paula Yapur, soy candidata de la casa. Es un poco difícil, porque con tantos conceptos interesantes que plantearon. Yo, la idea que hicieron surgir en mí con las exposiciones, quizás suena como demasiado simple, pero hay momentos donde un paciente que ya estaba en análisis o un paciente nuevo presenta una crisis, alguna situación tan seria que a mí me pasa, ¿no? Que lo siento que se me mete en el cuerpo la preocupación, que sueño, estoy preocupada todo el día, atraviesa todas las otras sesiones, y asociándolo con esto de la parte, con que esa capacidad de sublimar que tienen algunos pacientes que parecen tan graves. Pensé, por ahí, esta capacidad de alojarse en uno y hacernos preocupar y soñar y estar viendo cómo podemos ayudar y solucionar eso es lo más creativo. Me parece que a veces uno se queda con el contenido de lo que está trayendo el paciente, que no parece tener salida, pero la salida está en que está generando algo en alguien que se dispone y se presta para poder alojarlo, ¿no? Muy bien, gracias. A Paula la dejamos hablar más porque es candidata y celebramos que los martes vengan los candidatos a estas reuniones. Así que, muy bien. Le damos la palabra ahora a Abel. Bueno, me resultó muy interesante la mesa. Tengo una divergencia como importante respecto de por qué contraponen esto a, un poco creo que Norberto lo dijo más explícitamente, antes que la interdisciplina. A mí me parece que lo que ustedes dijeron, que me trae cierta inquietud respecto de cuánto incluimos todas estas cosas en la formación de los nuevos candidatos. O sea, cuando se insiste en la lectura freudiana, que obviamente estamos de acuerdo en la lectura freudiana, mi pregunta es si una formación basada básicamente en la lectura de los textos freudianos incluye todas estas cosas que ustedes dijeron hoy. O sea, esto es una clase, vamos a decir así. Yo diría, a mí me parece que si nosotros queremos formar gente, esto de hoy es una clase que habría que darle a la gente que recién empieza y decir, miren, la APA, con ciertas diferencias, nosotros estamos en este camino. Respetamos el sufrimiento del paciente, pensamos en la apuesta pulsional o el plus de vida, pensamos en 3 o 4 cosas, esto que vos dijiste de los consensos. Ahora, yo tengo la sensación de que mucha gente que se aleja del psicoanálisis es porque no escucha estas cosas. Y cuando lo que nosotros tenemos para decirles, lean a Freud otra vez, hay gente que puede leer mucho Freud, pero esto no se desprende solo de la lectura freudiana. Ustedes dos tienen una trayectoria, cada uno de ustedes, con muchas lecturas, que me parece que deberíamos tomarlo como un eje de lo que es la formación.
insisto, no quiero, porque esto enseguida se lee como está en desacuerdo con lo que se lee a Freud, no. Digo, me parece que hay algo de esto que tenemos que incluir en la formación. Y junto con eso, no estoy de acuerdo con la idea, como decía, de que esto antes que la interdisciplina. Vos diste el ejemplo de Zizek, que es un buen ejemplo. El psicoanálisis está dentro de lo interdisciplina. No se puede, no hay un antes. Esto lo dijo una vez Raquel Goldstein. No se puede empezar por Freud antes que otra cosa. No, Freud está en el medio de un montón de cosas. Entonces, mi divergencia respecto de la interdisciplina después, no creo que aún después, y mi acuerdo en todo lo que dijeron como eje de un sistema formativo que creo que valdría la pena que la APA lo divulgue básicamente en los términos que ustedes lo dijeron. Gracias, Abel. Bueno, aprovecho y me tomo... Bueno, por ser la presidenta. Por ser la presidenta, viste, me tomo esas libertades. Mi idea es que los candidatos vengan a estas reuniones y se lo considere un seminario. Claro. Que si vienen los martes y asisten a todo un cuatrimestre de estas reuniones, es un seminario. Claro. Vale como seminario. Aprovecho que está acá el subdirector de instituto, creo que estaba por ahí. Me parece importante pensar esto, ¿no? Sí, Porque llevar a la práctica, si se está enseñando permanentemente en APA. Por eso lo remarqué, Claudia, porque la verdad que es muy bueno que vengan. Bueno, pero esto tendría... Y que sirva... Claro, formalmente, totalmente. Lo propongo. Totalmente. De paso digo, me encanta que estén presidente y secretario científico. Creo que estas duplas hay que renovarlas porque por algo existieron. Claro. Y bueno, y escucharlos en conjunto, gracias por recordarlo. Es muy lindo. Bueno, dejo la propuesta. Ok. Quedan 2 personas. Patricia, Guille y Margarita. Marga, Slack, chiquito, cortito, así pueden contestar los panelistas. Muchas gracias, sumamente interesante. Quería focalizarme en 2 cosas. En una que dijo el doctor Maruco en relación a las resistencias del analista, en relación a proponer una sola vez por semana, como una cosa de acatar algo de la cultura actual, y si se puede trabajar más en esto, me parece que sería muy interesante, trabajar, digamos, las resistencias del analista a proponer más sesiones semanales. Porque uno se encuentra con que cuando lo propone, muchas veces eso es posible y muchas veces el analista se autocensura y no lo propone. Esto por un lado. Por otro lado, aludiendo, digamos, a lo que plantean Maruco y Milmañé en relación a lo no representado o lo no simbolizado, yo quería preguntarles algo. Volviendo a Freud, en el texto Más allá del principio del placer, plantea, digamos, como referencia el juego del Fordá, donde dice, es una escenificación que permite ir ligando la pulsión. Tomando esto, ¿se puede pensar también como, digamos, no diría estrategia, o como dinámica, digamos, de lo que es la situación analítica, lo que tiene que ver con la creación de escenas basadas en la dinámica transferencia contra transferencia, y en este sentido sería el espacio transicional puesto como espacio, digamos, de simbolización? Yo sé que soy muy sintética en lo que digo, pero bueno, me gustaría saber la opinión de ustedes. Gracias. Marga. Adelante tuyo. Sí, bueno, yo al ser la última, la verdad que no quería ser muy disruptiva, pero en realidad quería aportar lo que recordé de Bion, que él habla sobre la arrogancia, la estupidez y la curiosidad malsana. Y lo unía a esto con la sensación que a veces queda en nosotros cuando un paciente consulta porque es arrogante o porque dice algo estúpido o porque, digamos, no es coherente. Y esto, traído con lo que ustedes ampliaron y trajeron como clase, creo que hay que tomarlo muy en cuenta, aunque sea
en una sesión analítica por semana, porque no hay que limitarse solo a las palabras, sino al más allá de las palabras que decía Gracias, Marga. Norberto. Le damos la última pregunta a Andrés Raskowski y cerramos. Cortito, Andrés. Cortito y aquí. Bueno, los felicito por la práctica teórica que han expuesto, que de una riqueza muy grande, pero me pregunto, este paciente drogadicto, al cual hicieron alusión, este paciente grave con desobjetalizaciones, defusiones, pulsión de muerte, el paciente que tiene tal gravedad, ¿es posible analizarlo o las construcciones van a ser suficientes para sacarlo de este sendero de autodestrucción? Me parece que entre la práctica teórica que ustedes expusieron y la realidad clínica de estos pacientes, el psicoanálisis tiene muchas limitaciones. Acá lo ligaría un poco con lo que dice Abel. Un paciente drogadicto de una vez por semana, imposible de curar. 2 veces por semana, imposible de curar por más construcciones que uno haga. Necesita habitualmente, y veo en mi experiencia que es más exitoso, además de las sesiones que nunca son suficientes, grupos de drogadictos o grupos de alcohólicos, donde intercambian experiencias y es un sostén cotidiano donde ahora son a menudo gratis, sin pago, donde se pueden incluir. Es decir, hay muchas otras contribuciones que es necesario hacer, además, obviamente, del plus de vida y de la conducción clínica, que van mucho más allá de nuestra posibilidad de trabajo de 1 o 2 o 3 sesiones por semana. Hay 600, 800 mil adolescentes sin trabajo ni estudio en nuestro país. Hay 15 suicidios por día, 6.000 por año, 1 millón de suicidios anuales en el mundo, de los cuales el 70% son adolescentes. Hablo de adolescentes porque se me ligó con las exposiciones anteriores de José Nobel. Sigue la pregunta. Gracias, Andrés. Bueno, Norberto, ¿querés contestar? ¿Vos, José? No, quería decir 2 cositas. Primero, Abel, estoy totalmente de acuerdo, pero el problema no es la interdisciplina, el problema es desde dónde se lee la interdisciplina. Si vos me decís que una persona puede empezar a estudiar todo, te voy a decir, lo importante para un psicoanalista es empezar a leer Freud y desde ahí abrir. El problema no está el enunciado, está desde el lugar de enunciación. Ahí yo acentúo mucho, porque vos vas a la Facultad de Filosofía y las generaciones nuevas no conocen Freud directamente, y conocen Cissé Calpello, y conocen Foucault, y conocen Deleuze. Entonces es importantísimo realmente leer desde Freud la interdisciplina, totalmente necesaria. Por otro lado, Freud lo decía, que un psicoanalista tiene que tener cultura humanística y saber literatura, filosofía. Yo he trabajado mucho filosofía, literatura, crítica literaria. Con respecto a lo que decís, Andrés, realmente es así. El psicoanálisis no debe retroceder, por lo menos en los equipos interdisciplinarios o los grupos monosintomáticos, porque tiene una palabra para decir. Es paradójico, pero los jueces, los grupos psiquiátricos, las instituciones convocan psicoanalistas para que den una palabra que ellos no tienen. O sea, podemos poner una palabra faltante. Ahora, el mal del mundo y el dolor del mundo no lo habremos de evitar con la práctica psicoanalítica, pero es un recurso importante para la prevención y para la creación de equipos multidisciplinarios. Y con respecto, para terminar, sí, yo creo que hay que generar espacios transicionales que se llama sublimación. Cuando el paciente logra sublimar, o sea, hacer un síntoma en términos de Lacan, logra resignificar el Fordá, o sea, aceptar el vacío de la ausencia y simbolizar la pérdida como objeto. O sea, el problema no es el objeto de la pérdida, sino simbolizar la pérdida como objeto. O sea, crear un espacio vacío donde se pueda recrear el Fordá en un campo sublimatorio ya discursivo. Y con respecto a lo que dijiste de Bion, no queda más que aclarar. Frente a la estupidez humana es poco lo que se puede hacer. Norberto.
Bueno, sería una larga diálogo que podríamos tener con todas estas preguntas. Obviamente me gustaría dialogar, pero no tenemos tiempo. Voy a decir 2 o 3 cosas que me parecen importantes. Esta capacidad de alojarse de la que habló José y hablan otros, digamos, ¿no? Es interesante para tenerla en cuenta en la práctica analítica de hoy, donde el dispositivo que se usa, para mí, claramente impuesto por la cultura, no veo todavía ninguna formación psicoanalítica teórica que justifique el por qué tiene que ser una sesión semanal. Eso me parece que tendría que APA también plantearse. ¿Por qué enseñamos en el instituto la técnica psicoanalítica freudiana o kleiniana de 4 o 5 sesiones y de pronto en la práctica todos nosotros trabajamos una vez por semana? ¿Quién sabe cómo es lo que se trabaja una vez por semana? Nadie. Yo tengo un grupo de investigación sobre eso, pero somos X personas. Entonces digo, esto hay que abrirlo, Claudia, me parece, a la discusión, al debate. No podemos practicar solipsísticamente una idea de instituto que forma candidatos con técnicas clásicas de lo que es la realidad práctica de hoy. Esto hace muchos años que nosotros lo venimos discutiendo, pero hay que hacerlo efectivo. Esa es una de las cosas. La otra es esta. Lo que decía Andrés sobre las dificultades de pacientes graves. Obviamente, uno no puede rechazar aportes que vienen, por ejemplo, de la psicología grupal, de la dinámica grupal. Bion ha trabajado eso, Enrique Pillón ha trabajado eso. Lo que yo quería decir, Andrés, es que me parece que hay una tendencia nuestra por la inseguridad que nos da nuestra profesión en este momento en que no estamos valorizados adecuadamente, en que nosotros mismos no nos reconocemos capaces. O sea, fíjense, hay un déficit de interpretación de la transferencia hoy. ¿Saben por qué? Porque uno no se cree que puede ser objeto de transferencia. Es notable. O sea, cualquiera puede ser objeto de transferencia. Uno como analista no, se ha quedado afuera. Entonces yo digo, uno tiene que avanzar. Por ejemplo, el suicidio. No puede ser que IPA no haya hecho un congreso dedicado a la depresión que nos inunda en el mundo y estamos dejándole a la psiquiatría y a la psicofarmacología que actúan, pero dejando todo el campo. Y entonces, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el mundo psicoanalítico que no advierte estas problemáticas clínicas? Mi entusiasmo no es solamente un entusiasmo, o sea, a mí me preocupa realmente el destino del psicoanálisis. Cuando el psicoanálisis, y ahora voy a lo de Abel, por ahí se siente más atraído por la filosofía, que le da un cierto reaseguro. Yo puedo estar con Cizet, con Foucault, con Deleuze, con lo que ustedes quieran, pero me voy alejando de la clínica. La pregunta, Claudia, que no es una pregunta cómoda, ¿por qué tenemos tanta deserción, no de candidatos, de miembros? ¿Por qué se nos han ido tantos miembros de la institución? Alguna vez nos pusimos a pensar, ustedes me dirán, hoy hay una crisis económica, pero esto no viene de hoy, ¿eh? Esto viene de hace varios años. ¿Y por qué se van? Y porque hay otras cosas que son más interesantes. O sea, es más interesante escucharlo, yo qué sé, a un químico que viene a hablarnos de las relaciones entre química y psicoanálisis que a un psicoanalista. Seamos justos. O sea, esto tenemos que revertirlo por el bien de nosotros y de la química y de la interdisciplina. O sea, yo no creo que nosotros tengamos que importar todo del exterior, de las interdisciplinas. Tenemos que conocerlas, tenemos que intercambiar con ellos. Pero, a ver, mire, les voy a contar. Yo estuve en una mesa redonda con Medina, el neurocientista. Es un tipo macanudo, es un placer discutir con él. ¿Eh? Bueno, hablamos sobre memoria y repetición. Estábamos charlando en público, está publicado en la revista de APA, y él en un momento dado me dijo, Norberto, estamos de acuerdo, pero hay una diferencia fundamental entre nosotros. Yo no creo en el inconsciente. Pero no me lo dijo mal. Me lo dijo muy bien, como diciendo, bueno, hay un punto donde no... Bueno, para mí ese punto marca una aduana. Digo, en la aduana yo no puedo intercambiar con él más allá de un punto porque está cuestionándome un pilar en la cual yo no puedo prescindir de eso. Entonces, para terminar, Massino de Tucumán, Massino, si estás ahí, te saludo. Pregunta sobre qué efectos produce una madre muerta sobre el psiquismo. Y esto lo quiero acentuar porque es un pensamiento fuerte de Green y un pensamiento mío.
cuando se descubre, Freud mismo descubre en el último Freud, la importancia del objeto y sus pulsiones, luego retomado por Green y retomado por mí hace muchos años, el objeto y sus pulsiones, descubre lo que decía Cracov, que uno tiene representaciones del objeto que a uno lo inundó con sus pulsiones. Recuerden, introducción del narcisismo. El niño será el sueño irrealizado de sus progenitores. Esto no está representado. Cracov me dirá, es una identificación primaria. No importa, pero es no representado. Está en el sueño del otro. Léanlo a Borges y van a ver esto a raudales. Entonces, lo que yo digo es que en esto no representado, me parece que está la tarea del psicoanalista hoy. No en levantar la represión, en llegar a poder representar más cosas, y el encuadre tiene que ser eso, un encuadre que permita que la fuerza de la pulsión adquiera representación, porque es la única manera de poder frenar la descarga pulsional mortífera o el goce. Este aporte de Lacan, insustituible. Bueno, gracias a los dos. Un aviso. La presidenta. No, excelente, la verdad que una mesa excelente. Quiero decir que en 15 días va a haber en APA unas jornadas de investigación que tratan sobre depresión. Vienen investigadores de todo el mundo y psicoanalíticos, obviamente, impulsada por la IPA, y creo que va a ser Mark Solms, entre ellos, pero además mucha otra gente, y se va a discutir el tema de la depresión. O sea que, bueno, me parecía importante decirlo. Sí, acá lo tengo Abel apuntándome. Somos 800 miembros, de los cuales, ¿cuántos han votado, Abel? 200 miembros han votado para la IPA. Voten. Cualquier cosa, lo que les guste, pero voten. Voten a Levin. A Levin voten. No sé. Bueno, yo no puedo decir. No, pero... 300 votos, acá me dice. Faltan 500. Voten, sean buenos. Si no saben votar, le dicen a Sandler que vota por ustedes. Yo no puedo decir. Bueno, un gran beso a todos.